Si vamos a tratar ahora, enfoque de los sábados, vamos a tratar ahora el segundo tema que habíamos anunciado, es decir, el rol, las expectativas, las sugestiones acerca del desarrollo y funcionalidad de los gobiernos regionales. Como sabemos, ayer se eligió la nueva directiva de la Asamblea Nacional de los Gobiernos Regionales en lista única, estuvo el presidente de la República y a partir de eso pues hay una serie de temas que están siendo abordados ya por diversas áreas. Están con nosotros el ingeniero Mesías Guevara Masifén, que es gobernador regional de Cajamarca y nuevo presidente de la Asamblea de los Gobiernos Regionales. Y el señor Baltasar Lantarón Núñez, gobernador regional de Purímac y director de la Junta Directiva Nacional de la Asamblea Nacional de los Gobiernos Regionales. Y por teléfono vamos a conversar con el gobernador regional de Pasco, Pedro Ubaldo Molinar, nuevo primer vicepresidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales. Estamos pues con las más altas autoridades en este momento respecto de una expectativa, además, con respecto a la Asamblea Nacional de los Gobiernos Regionales. Bienvenidos, señores, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Raúl, buenos días, Baltasar. Por su intermedio, un saludo a todo el pueblo peruano. Gracias por la oportunidad. Efectivamente, ayer de manera democrática se llevó a cabo el proceso para elegir la nueva Junta Directiva para este año, para este periodo, en la que nosotros hemos conformado una lista no solamente multipartidaria, sino también multirregional. Está el norte, está el centro, está el sur, está el oriente. Es decir, que creo yo que vamos a lograr enarbolar la voz del Perú profundo, de todas las regiones de nuestro país, y lo hacemos con el ánimo fundamental de consolidar la gobernabilidad de nuestra patria, y la gobernabilidad consideramos que se va a lograr a través de una gestión con eficiencia y con transparencia. Bueno, efectivamente estamos ante una realidad importante en la que lo primero que les quiero preguntar es si justamente ese movimiento de lograr coordinación y funcionalidad de la Asamblea Nacional coincide o no con lo que llamaremos pues el intento de organización política de los gobiernos regionales. En general, en el panorama y en el escenario, tal como se presenta, uno tiene la impresión que en realidad tenemos varias líneas de trabajo en los gobiernos regionales, por un lado, y no necesariamente coincidentes con movimientos políticos. Es decir, que en realidad los gobiernos regionales han empezado a sustituir en alguna medida lo que era la tradicional influencia de los partidos. Insurgen nuevos criterios, nuevos puntos de vista, nuevas perspectivas económico y geopolíticas importantes a tener en cuenta. En otras palabras, hay gran incidencia acerca de la necesidad de una eficacia mayor de los gobiernos regionales y al mismo tiempo una gran preocupación de decir cómo va a ser el desempeño de los gobiernos regionales en relación con los tradicionales grupos políticos. Bien, buenos días, Raúl, buenos días. Bienvenido. Mesías, un buen día tenga todo el pueblo peruano. Agradecerte por el espacio que nos brindan. En verdad, tenemos muchas necesidades que nos aglutinen a todos los gobiernos regionales del interior del país. Creemos que el Perú no solamente es Lima, el Perú también son las 24 regiones que tenemos al interior del país, los cuales hemos consensuado y concertado una sola lista para también poner en agenda política nuestras necesidades vistas desde el interior del país. Hay un Perú profundo que reclama también no solamente una verdadera descentralización, porque actualmente hay una gran desconcertación de funciones y sobre todo los ministerios mediante las OPDs también a tener mucha presencia en las regiones del interior del país. Sobre todo vemos algunas normas de carácter nacional que están un poco quitando las funciones de los gobiernos regionales. En consecuencia, yo creo que aquí hay una demanda en el tema de educación, en el caso de los sectores de UG que se han sido designados por concurso por 3 años ratificados, entonces los gobiernos regionales no tenemos ninguna autoridad sobre ellos, ¿no? Más ellos dependen normativamente del Ministerio de Educación. En consecuencia, vamos a tener un diálogo amplio con el Ministerio de Educación, igual pasa con el Ministerio de Vivienda, con sus oficinas que ponen en cada región, igual con el Ministerio de Agricultura. Creemos nosotros que tenemos que tener un diálogo amplio para podernos ver de qué manera las OPDs que tienen los ministerios también
sean parte del gobierno regional, sean transferidos al gobierno regional para poder trabajar de manera armónica, porque el país requiere trabajar en forma concertada en los 3 niveles de gobierno, nacional, regional y local, ¿no? Sí. Tenemos también por teléfono ya al señor Pedro Ubaldo Polinar. Muy buenos días. Muy buenos días, saludar a todo el equipo de la prensa, de manera especial a su persona, mi estimado amigo Raúl. Buenos días, un gusto saludarlo desde, desde la capital más alta del mundo. Bueno, díganos cómo ve usted la perspectiva desde las alturas en la que está en este momento. Es decir, lo que interesa saber es si el ritmo de la regionalización va a marchar de otra manera, por un lado, y en segundo lugar, esta realidad, en el fondo, incitante que siempre el Perú ha vivido entre regionalismos y integración nacional. Sí, mi estimado amigo Raulito, un gusto saludarlos desde la ciudad más alta del mundo. Hoy nos encontramos con la presencia del ministro de Agricultura en esta región tan importante. De antemano, ayer tuvimos una reunión del primer consejo directivo de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales del Perú, el cual pues debatimos algunos puntos importantes, principalmente el tema de la descentralización. Nos importa mucho a todos los peruanos. De igual forma, temas ya que haya tocado nuestro hermano Guevara, el cual una de las preocupaciones es el tema, lo que corresponde a la deuda social del magisterio, al nombramiento de los maestros, que un poco quita la autonomía a los gobernadores regionales. En todo ello hemos coordinado, esperamos que en el mes de febrero podamos ya tener el primer gore de este periodo, y lo que queremos es seguir trabajando a favor de nuestro país. Por ende, necesitamos ayudar a nuestro presidente de la República a cerrar brechas, a combatir la anemia, la desnutrición, la violencia familiar, entre otros objetivos que se tienen a nivel de Estado. Pero nosotros, desde la expectativa del Consejo Directivo, vamos a apoyar muy de cerca la descentralización, ya que tanto requieren todas las regiones del país, ¿no? Sí. Bueno, uno de los primeros aspectos que por supuesto nos invita a esta temática de la función de los gobiernos regionales es la velocidad, la oportunidad y el sentido de eficiencia que pueda tenerse. En otras palabras, desde el punto de vista de lo que hasta el momento observamos, se tiene la impresión que en realidad no se está cumpliendo con objetivos regionales. Es decir, que las regiones están todavía en un severísimo déficit. Podrán ellos alegar, y se puede alegar, en fin, que no se ha tenido todos los medios y no se ha dispuesto de todos los presupuestos, pero en líneas generales también se puede decir que ha faltado quizá una mayor claridad de hasta qué punto se puede ser autónomo, creativo y productivo sin necesidad solamente de depender del Estado central. Lo que pasa, Raúl, que sucede de que en nuestro país todavía no se ha consolidado el tema de la descentralización. Incluso se está equivocando el concepto entre descentralización y desconcentración. Lo que hoy desde el gobierno nacional se viene impulsando de manera débil es de la descentralización y de manera fuerte lo que es la desconcentración. Ya lo dijo Baltasar, a través de diversos ministerios OPDs que siguen incluso duplicando los esfuerzos, los presupuestos, lo cual nos vuelve un Estado paquidérmico e ineficiente. Y por otro lado, también nosotros consideramos que debería de existir una seria articulación profesional entre el gobierno nacional, el gobierno regional y los gobiernos locales, para de esa manera no solamente compartir los recursos, sino experiencias, gerencias, porque si nosotros analizamos de manera seria y real cómo se están manejando los recursos del Estado, los gastos de ejecución son bajos en todos los niveles, y por otro lado,
el tema de la corrupción, la falta de transparencia, no solamente es propiedad exclusivo de los gobiernos municipales y gobiernos regionales, sino también del gobierno nacional, donde vemos que los grandes negociados, los grandes proyectos con sospecha de corrupción, por miles de millones de dólares se vienen dando desde el gobierno nacional. Por lo tanto, ¿qué proponemos nosotros? En primer lugar, proponemos hacer un gobierno articulado, proponemos que se articule la descentralización y se consolide, proponemos una articulación seria, no solamente de sobreposición de esfuerzos y de recursos, tanto financieros como humanos, sino también tener una visión de desarrollo integral. Nosotros, desde las provincias, de las regiones, estamos planteando al presidente de la República que a través del acuerdo nacional tengamos un plan de desarrollo nacional, donde haya la verdadera descentralización, no solamente administrativa, no solamente territorial, sino también fiscal, lo cual vemos que hoy nos ven a nosotros, fíjate que bajo el concepto aún de que somos, digamos, ciertos centenados, ni siquiera ahijados, sino los centenados, y nos miran como una visión. Por eso nosotros le decíamos ayer al presidente de la República que venimos con mucha humildad, con mucha ilusión, pero a la vez con la firmeza de que no venimos a mendigar los recursos, sino a pedir lo que nos corresponde. Y si hay que corregir, hay que profesionalizar, hay que hacerlo de manera alternada. ¿Qué cosa es pedir lo que les corresponde? Lo que nos corresponde es, mi estimado... ¿Cuánto de lo que les corresponde también producir? Claro, y es por eso que Porque si hay no, cosas... estamos en lo mismo, es decir, estamos que el gobierno central se queda con todo el dinero, no distribuye lo suficiente, no tiene en cuenta las necesidades regionales, pero las regiones en otra medida tienen que imaginarse también un encaminamiento y un esfuerzo de desarrollo que sea, no digo que autónomo, pero sí en una alta proporción responsable y cohesionado internamente. Si analizamos el presupuesto de la República, en lo que se refiere a su estructura porcentual, vamos a encontrar que el 70% del presupuesto de la República está en el gobierno central. Y para nosotros queda poco. Y por lo tanto, nosotros, por ejemplo, en el caso de la región de Cajamarca, no tenemos ningún problema de llegar a un entendimiento con el gobierno nacional. ¿Cuánto pueden producir las regiones para tener un mayor ingreso? Lo que pasa es que las regiones no tenemos la ley orgánica. No estamos en lo mismo, es decir, la distribución presupuestal es desigual y nosotros exigimos más. No. Pero lo que quiero saber es, desde el punto de vista de una reforma o de una integralidad regional, de desarrollo regional, cuánto se puede imaginar en términos de crecimiento e incremento de la participación de cada una de las regiones. Bien, en ese tema, en el caso mío de Apurímac, por ejemplo, tenemos ya un aporte del PIB cerca del 2% a nivel nacional. Somos la región que más hemos crecido últimamente con los proyectos mineros. Pero fundamentalmente el tema pasa por querer, la estructura actual que tenemos los gobiernos regionales es el mismo que tenemos ya hace 16 años, que no es muy eficiente ni eficaz, ni efectivo. En consecuencia, en el caso nuestro, estamos nosotros pidiendo la modernización del gobierno regional en Apurímac. O sea, queremos nuevas estructuras, por eso tenemos el plan, tenemos el asesoramiento también de servir, para lo que es el tema del CAP. Entonces, nuestro espíritu nuestro de interés es querer mejorar, ser eficientes. El año pasado en las regiones en promedio se ha hecho el gasto de inversión solamente del 55%. Del presupuesto. Del presupuesto de inversión. Por eso digo, no basta decir, auméntenme la renta. Evidentemente, pero para cambiar eso tenemos que nosotros modernizar el gobierno regional, ser un gobierno electrónico, transparente, abierto. Y queremos para eso el asesoramiento directo de la PCM. Tenemos que entrar al gobierno electrónico para de esa misma manera luchar contra la corrupción que tanto daño ha hecho al país. Yo creo que una vía importante es tomar dentro del plan de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales ese tema, reestructurar, modernizar los gobiernos regionales, ser eficientes, eficaces. Porque si venimos haciendo lo mismo, con la misma estructura, vamos a tener los mismos resultados en diciembre. Entonces, ¿de qué vale cuando se incremente el presupuesto cuando la ejecución va a ser baja? En consecuencia, ahí sí tenemos que apuntar directamente para ver si queremos mejorar desde el interior del país el avance presupuestal, los gastos presupuestales, tenemos que nosotros también modernizar con una nueva estructura orgánica de los gobiernos regionales del país, ¿no? Estamos también con el señor Pedro Ubaldo Polinar, de gobernador de Pasco, para plantearle la misma cuestión. Es decir, en realidad estamos en la esperanza de que un cambio como el que se está teniendo pueda significar
un simultáneo desarrollo no solo del gobierno central, sino de los gobiernos regionales, y que en todo caso la dinámica que se genera sea efectivamente innovadora. Y para eso hay que tener en cuenta, sin duda, un nuevo espacio y una nueva manera de abordar las cosas entre gobierno central y gobiernos regionales. ¿Está usted de acuerdo en ello? ¿Qué es lo que en su concepto tendría que cambiarse más o menos de inmediato y qué es lo que tiene que preverse, digamos, en un plazo relativamente intermedio? Abelardo, una consulta. Sí, lo escuchamos, don Pedro Ubaldo. Parece que tenemos problemas en la... Está muy alto. La comunicación. Muy alto, muy alto. Pedro Ubaldo. Don Raúl, sí, con justa razón, tenemos que ayudar al Estado peruano y trabajar de la mano desde el Consejo Directivo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Y necesitamos un tema importante, destrabar los proyectos, el gasto presupuestal. Hay muchas regiones, no hemos pasado del 50%. Esa es una preocupación que debe preocupar no solamente a los gobernadores, sino también de igual forma debe preocupar al Estado peruano, a los congresistas, a los ministros. Lamentablemente hay tantas trabas, necesitamos ser ágiles en el tema presupuestal. Pero sin embargo, desde los gobiernos regionales, creo que necesitamos esa gran ayuda a través del Consejo Directivo, a través de los gobernadores, para poder destrabar todo el tema presupuestal a lo largo y ancho de toda la región del Perú. De antemano, nosotros seremos los entes que vamos a ayudar a encaminar todo el proceso del tema presupuestal, el gasto presupuestal, y por ello exigimos que la verdadera descentralización sea dada hacia las regiones, hacia las municipalidades de todo el Perú. Raúl, creo nosotros desde el ámbito en que nos encontramos, conjuntamente con el Consejo Directivo y los gobernadores, plantearemos este 21 y 22 de febrero a fin de poder ayudar al Estado y a los ministerios. Entendemos de que existen muchas dificultades, pero somos capaces de poder ayudar a solucionar el tema de descentralización, el tema de gasto presupuestal, y hacia el norte donde va el presidente, ¿no? El tema de la corrupción, la anemia, desnutrición, la violencia familiar, entre otros. Sí. ¿Cómo imaginan ustedes, a los tres invitados les hago hacer la misma pregunta, que deben cambiar, es decir, las relaciones entre el gobierno central y los gobiernos regionales? ¿Cómo han venido produciéndose estas relaciones? ¿Cuánto deberían cambiar? ¿Y cómo debiera institucionalizarse un sistema de trabajo distinto? Mediando un factor que es interesante de tener en cuenta también, es decir, que a diferencia de otras épocas en las que podríamos hablar de partidos políticos que se intervienen en los gobiernos, aquí asistimos a una realidad en la cual la conformación política de los gobiernos regionales no se advierte, es decir, se advierte por el contrario otros criterios, digamos, organizativos a los que se aspira. ¿Cuáles van a ser o cómo imaginan ustedes las relaciones entre gobierno central, gobierno regional y partidos políticos? Mira, Raúl... Decía Guevara Recife. Gracias, Raúl. Que sí tiene justamente participación política. Nosotros tenemos un espacio como país que es el Acuerdo Nacional. Y en el Acuerdo Nacional están las 35 políticas de Estado que deben ser los entes rectores para poder actuar, ya no cada quien por su libre albedrío, sino como estadistas. Y es ahí que tanto el Congreso de la República, el Ejecutivo, y los gobiernos regionales y locales, y los partidos políticos, deberíamos de articular de manera seria y responsable. Si nosotros actuamos como estadistas, ten la seguridad, o hay que tener la seguridad, de que vamos a establecer un país con justicia, donde haya respeto para todos,
un país donde todos tengamos acceso a una buena educación, tengamos acceso a buenos servicios de salud, donde todos tengamos acceso al trabajo. Eso es lo que debemos de pensar todos y cada uno de nosotros. Y por supuesto que en el tema político hay que invocar a lo que significa al Congreso de la República para que de una vez por todas se dé la reforma necesaria para evitar lo que actualmente estamos viendo. Vemos desbandes, vemos congresistas que están sentenciados, vemos gobernadores que también en su momento han estado presos. Y una debilidad de los partidos. Una debilidad de los partidos, lo cual nosotros debemos consolidarlos. Y antes de darle el pase, por ejemplo, también a Baltasar, que tiene muchas cosas buenas que decir también, en el sentido de que nosotros en mi región de Cajamarca acabamos ya de aprobar en el Consejo Regional para que nos dé la potestad para firmar un convenio con la Contraloría General de la República para ver el tema de la declaración de intereses. Algo que de esa manera vamos a evitar los conflictos de intereses, el uso inapropiado de los recursos. Baltasar Lándara. Sí, gracias Raúl. El tema es fundamental. Yo creo que vamos a empezar primero por el diálogo, ¿no? Tenemos que dialogar más ampliamente y en forma permanente lo que pasa en el gobierno nacional, regional, como lo hacemos también nosotros con los gobiernos locales. Creemos nosotros que fundamentalmente aquí pasa por la reforma de algunas normas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la minería, ¿no? La concesión minera la dan desde Lima y los pobladores, Apurimac, autoridades, nadie conoce la mediana y gran minería la dan desde la concesión minera, y la pequeña minería y la minería artesanal la dejan para el gobierno regional. Y en esa dirección regional de energía y minas también que falta transferir muchas competencias, ¿no? Entonces creemos nosotros que también tenemos que fortalecer el tema de la transferencia de funciones y competencias a los gobiernos regionales. Falta todavía en algunos sectores, ¿no? Por ejemplo, nosotros no tenemos una oficina del MIDIS en Apurímac, pues tenemos muchas OPD del MIDIS que están 8 programas que tenemos del MIDIS en Apurímac que nosotros no administramos los gobiernos regionales, directamente desde Lima. O sea, seguimos manejando el centralismo disimuladamente mediante los OPDs. Ahí está la gran primera reforma que tenemos que hacer con el gobierno nacional. Es decir, ¿qué hacer con los OPDs? ¿No? Los ministerios tienen el ente normativo fundamental constitucional, pero aquí están haciendo mucha función ejecutiva. Entonces, esas OPDs, por ejemplo, en el tema de SENASA, ¿no? Cuando el director de SENASA o otro programa agrorural tiene una remuneración de 14.000, 12.000 soles, que nadie está en contra de ello, pero el presupuesto del director regional de agraria de Apurímac es solamente 3.200 soles. O sea, ¿quién quiere ser director regional agrario? Estamos en esos niveles. Entonces, cuando quieres incrementar remuneración al director agrario, no, este presupuesto, hasta ahí tienes tope presupuestal. Bueno, pero histórico presupuestal, la famosa frase. Usted es muy importante, pero al mismo tiempo viene la preocupación natural de decir, si así como estamos, el Estado es en realidad un gigantón y se lleva muy buena palata, ¿qué va a pasar si en efecto cada uno de los gobiernos regionales tiene a su vez la posibilidad de crecer, tener empleo, mejorar su infraestructura y su burocracia? Raúl, eso no es lo que pedimos. Mira, disculpa Baltasar, por ejemplo, de lo que él ha expresado de la Dirección de Vivienda, por ejemplo. En Cajamarca y en todas las regiones, ahí está el Ministerio de Vivienda, ha puesto ya lo que es una oficina paralela de vivienda. Pero nosotros en los gobiernos regionales tenemos la Dirección Regional de Vivienda. Ya, bueno, ahí hay una triplificación. Entonces lo que hay que hacer es fortalecer a la Dirección Regional de Vivienda. Incluso los recursos que aquí están gastando, hay que darlos acá. Por ejemplo, en Cajamarca, el director de Regional de Agricultura está ganando máximo 3.000 soles. Y eso, al final, las mejores mentes, los mejores profesionales, no van a querer ir a trabajar en una dirección regional agraria. Entonces, ahí que hay que hacer, fortalecer lo que hay, no hay que duplicar. Y eso es lo que nosotros hemos dicho al presidente de la República, que debemos de actuar con absoluta responsabilidad y seriedad. Ahora, lo que también ha expresado Baltasar, y lo suscribo, es de que, por ejemplo, a los directores de las UGELES, su mandato ya acabó en diciembre del año pasado. Sin embargo, el ministro de Educación, con un decreto supremo, los ha ampliado por 2 años más, dándoles una potestad que ya no tienen. Entonces, una visión distinta de lo que significa el modelo educativo para nuestras regiones. Yo quiero agregar algo más, Raúl, el tema, eso disculpe el espacio, es el tema de la Dirección Regional Agraria, ¿no? El Ministerio de Agricultura tiene ProRural, Sierra Centro Sur, Sierra Sur, SENASA y todos. Y no está centralizada la planificación en una Dirección Regional Agraria en Apurímac. O sea, la Dirección Agraria de Apurímac está un poco
aislada de todo ese proceso de gran inversión que tienen esas OPDs. Por eso queremos nosotros, un primer cambio es ese, ¿no? Que las OPD pasen a depender también del gobierno regional. Bueno, lo interrumpo porque ya el tiempo nos va ganando. Desgraciadamente son las 9:59. El señor Pedro Ubaldo Apolinar, algunos alcances finales. No, ya se nos ha cortado la comunicación. Bueno, muchísimas gracias. Hay gran expectativa en realidad y esto solamente es el comienzo de un diálogo que va a ser... Raúl, antes de que nos vayamos, a través de Radio Poramas, tu persona de manera particular, agradecer por este espacio. Tengan ustedes la plena seguridad que tanto mi persona como todo el Consejo Directivo, en la que está acá un brillante gobernador como es Baltasar, tenemos la plena seguridad y confianza de apoyar la gobernabilidad de nuestro país, y con transparencia y sobre todo con resultados, porque el pueblo peruano en general queremos eso, transparencia y resultados. Muchísimas gracias por mi parte, Raúl. Muchas gracias también. Bien, gracias. Hasta luego. Estamos cerrando ya Enfoque de los sábados y viene luego, por supuesto, de la pausa, Diálogos de Fe.